¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar la quinta puesta de mi gequita leopardo. Así que, ¡comencemos! Bueno, amigos, pues aquí está el nido de esta muchachita. La verdad, todavía no estoy seguro si puso o no puso. Obviamente si ustedes están viendo este video, pues quiere decir que sí. Si no puso, pues seguramente este video nunca verá la luz porque pues me habré equivocado nada más. Pero bueno, no estoy seguro si puso o no puso, pero miren, es que yo veo aquí que hay como pues de la tierrita del pit moss allá afuera de la tapa, es lo que a mí me indica un poco. Y la otra es que pues sí está como se ve, miren que está escarbado. Entonces eso es lo que a mí me indica. Normalmente en otras ocasiones yo he visto así, que está esas dos cosas que les acabo de mencionar. Entonces cuando veo eso, pues me fijo por abajo del topper y aquí veo los huevitos. En este caso yo no veo nada de huevitos acá abajo. No sé ustedes si alcancen a ver algo, porque pues también ya ven que yo estoy medio cegatón, ¿verdad? Pero yo no los veo. Sin embargo, como vi estas dos cosas de que está escarbado y pues de que tiró o sacó más bien del recipiente pues un poquito de tierra, lo que hice ahorita fue como checar a la gequita, verle su pancita, a ver cómo se le veía, y como que sí ya no le vi los huevitos, como que ya se ve ya más delgadita. Entonces pues eso ya juntando todo eso me hace pensar que sí los puso. Se me hace muy raro que no se vean porque siempre se han visto hasta abajo. Entonces pues ahorita lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es buscar los huevitos. Entonces pues si de por sí cuando se ven abajo me tardo mucho en encontrarlos, en sacarlos, ahorita que ni los veo pues va a estar más difícil, ¿verdad? Pero miren, les muestro aquí cómo se ve que está escarbado ya bien por dentro. A ver, denme un momento. Vamos a poner esto aquí. Miren, se ve aquí que como el hueco, y normalmente donde estarían los huevitos sería de este lado, que es hacia donde aventó pues como la tierra. Entonces, pues le voy a buscar. Voy a ponerles en cámara lenta. ¿Qué? Digo en cámara lenta. Sí, ya parece, para que se duerman. No, en cámara rápida para que no se me aburran. Ay, bueno, así sí. En lo que yo pues aquí escarbo tantito a ver si encontramos esos huevitos. Pues aquí están, amigos, sí los encontramos, miren. Y creo que hasta ahora me tardé menos de las otras veces. Aquí está, miren, este huevito. Y acá está el otro. A ver, con cuidadito. Ahí estamos, miren nada más qué belleza. Qué belleza de huevitos. Ay, no sé. Ya la primera vez que vi los huevitos que puso mi gequita, dije, wow, esto es fabuloso. Y me dio pues mucha felicidad. Pero dije, tengo que disfrutar mucho esto porque seguramente ya las siguientes veces que vea huevitos pues ya no va a ser igual, ¿no? Pero amigos, yo me sigo emocionando como si fueran los primeros que veo. Y lo que me da mucho gusto es que los siento bien, los siento firmes. Lo que me hace pensar que son fértiles, que sí son fértiles. Se ven muy bien. Los veo un poco chiquitos, la verdad. Pero los tienen muy buena consistencia. Entonces yo quiero pensar que sí son fértiles estos huevitos. Así que pues los vamos a poner a incubar. Déjenme preparo
pues el topercito para incubar y ahorita continuamos. Pues ya tengo aquí el topercito con la perlita. Entonces pues vamos a proceder a pasar los huevitos. Me tardé un poco en hacer esto. Se me atravesaron por ahí unas cosillas que tenía que hacer y tuve que interrumpir un poco el video. Por eso ahora ya hasta se me anda yendo la luz natural, que es la que utilizo para grabar. Entonces ahorita ya tuve que utilizar otra lucecita. Pero bueno, aquí están ya estos huevitos. Ahorita le sentí aquí a este huevito como una abolladura, miren. No sé si hace rato no la tenía, a lo mejor porque los dejé aquí. Un ratito se anda abollando. Pero bueno, si es así, ya con la humedad ahorita que va a tener aquí en el topercito debe de arreglarse. Yo siento que esos huevitos iban a ser fértiles, lo siento muy bien. Entonces pues ahí están, a ver, ahí vamos a desearles suerte para que pronto salgan 2 gequitos de ahí. Ahí está ya el topercito bien cerradito. Y nada más quería mostrarles que entonces, pues esto, ¿no? De que seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo y espero que pues ustedes conmigo. Yo, digamos, si esta fuera la primer puesta que veo de gecko, tal vez ni siquiera hubiera buscado los huevitos, porque les digo, yo siempre había visto en videos y eso que te fijabas por abajo del topper y ahí se veían los huevitos. Y así me había pasado en las otras puestas. En esta me fijé y no se veían los huevitos. Yo pude haberlos dejado ahí. Dije, no, pues no los puso y ya. Pero les digo, como tengo ya un poquitito de experiencia, aunque sea, vi varias cosas que me indicaban que sí podía hacer y por eso me puse a grabar, ¿verdad? A hacer el video y a buscarlos. Porque de plano no se veían y como pudieron apreciar ahorita que los saqué, pues miren, estaban aquí, quiere decir que no estaban hasta abajo como siempre, no rascó hasta abajo para ponerlos. Miren, aquí estaban los huevitos y pues todavía hay que rascarle para llegar al fondo. Entonces, por si ustedes alguna vez les llega a pasar, pues digamos algo similar, pues tengan cuidado de que no necesariamente se ven por abajo, no los ponen necesariamente hasta abajo. Es algo que pues yo ya aprendí el día de hoy y pues espero que les sirva, ¿no? A ustedes también en algún momento, porque si no, pues ahí vamos a dejar los huevitos pensando que no los ha puesto y pues ahí se van a quedar, que no sé, digo, en una de esas igual y hasta ahí se incubarían solitos estando ahí. Pero, pues si la idea es sacarlos y ponerlos uno a incubar, pues para que tengan nada más, pues ya el conocimiento de que eso puede suceder y tengan cuidado, ¿no? Entonces, pues ya, vamos a llevar estos huevitos a la incubadora y pues ahorita les muestro. Ya estoy aquí en la incubadora. Aquí está la incubadora y ahí tengo al huevito de la puesta pasada. Ese solo tenemos incubando uno. Si no vieron el video de la puesta pasada, pues ahí les dejo en la descripción de este video el link para que vayan a verlo y vean por qué. Pues porque nada más tenemos un huevito en ese topper y pues en la incubadora, ¿verdad? Y pues ahí tenemos, miren, la temperatura está, según este aparatito, 27.3. Y según este otro aparatito dice que estamos en 26.7. Ahorita estaba parejo, ahorita que abrí la incubadora, la verdad. Nada más que, pues ahorita como abrí se escapa, supongo, el calor y pues ahí se hace alguna variación. Pero sí estaban igual ahorita que lo abrí. Y pues aquí tenemos estos 2 huevitos que vamos a poner aquí a un lado. Ahí están. Igual, pues por si acaso, estos 2 huevitos los vamos a checar
en una semana para ver que no se hayan echado a perder, que todo vaya bien, que todo nos indique que son fértiles, como ha sucedido con este, que se ve en perfectas condiciones. Así que esperemos muy pronto salga de ahí un gequito. Que miren, yo les decía hace rato que estos huevitos los veía como muy chiquitos, pero ya aquí poniéndolos en comparación, creo que se ven más grandes que este. Pero bueno, pues ahí están los 3 huevitos. Ojalá los 3 pues lleguen a eclosionar. De todas formas, pues ya saben que yo soy chismoso y aquí les estaré contando todo. Han pasado 14 días desde la puesta de esta quequita, que fue la 5ª puesta. Y pues vamos a checar los huevitos a ver cómo van, a ver si todo está bien con ellos. Sí, parece que todo bien. Créanme que yo los estoy checando junto con ustedes. No ando... Procuro no abrir para nada la incubadora para que pues se mantenga mejor la temperatura. Entonces, pues ahí están. Mire, yo no los había visto tampoco. Y aquí los tenemos. Miren, vamos a sacarlos tantito nada más para verlos. Se ven en perfectas condiciones, nada de hongo. Todo muy bien. Entonces, quiere decir que son fértiles y que pues... esperemos que muy pronto salgan de ahí dos gequitos nuevos. Entonces ahí está. En otra, la puesta pasada que fue este huevito, incluso chequé con la lámpara para ver si era fértil o no. Pero he decidido que, pues ¿para qué le hago al güey si ni le sé? Sí, estamos de acuerdo en eso. Le checo con la lámpara y la verdad no veo nada. Como que medio quiero ver algo ahí que se ve más rojito, pero realmente no estoy seguro. Entonces... yo ya decidí que con ver que no se estén hongueando ni nada, eso es más que suficiente para saber que son fértiles. Entonces pues ahí están esos 2 huevitos que van muy bien y pues espero pronto poderles dar buenas noticias. Primero tendría que nacer este pequeñito que ya ahí la lleva. Ya lleva... si no me equivoco, lleva 32 días incubándose ese huevito. Y de los gequitos que me nacieron, se duraron en eclosionar 41 días. Me parece que fueron 41 días y pues ya lleva 32. Entonces, pues ya estamos cerca. Aunque también pienso que puede tardar un poco más porque a lo mejor aquellos estuvieron con un poco de más temperatura porque fue esa época en que hizo mucho calor y aunque no los tenía en incubadora, los tenía digamos a la intemperie dentro del cuarto de reptiles. De repente había hacía mucho calor, entonces puede ser que por esa razón hayan nacido aquellos antes. Podría tardar un poco más, pero pues ya será cuestión de que ya estoy como en el tiempo de que debo de estar checando. Les digo que yo regularmente no abro la incubadora, pero pues no veo otra solución más que tenerla que estar pues abriendo, pues yo creo que al menos una vez al día para checar que no nazca el gequito, porque pues supongo que si nace y no me doy cuenta el mismo día, pues ahí se nos puede morir porque le falte el aire, me imagino. Entonces ya tendré que estar muy al pendiente de eso. Será la primera vez que nazca uno dentro de la incubadora y pues se me complica un poco. La otra vez los tenía pues más a la vista. Cada que pasaba, entraba al cuarto, los veía así a simple vista. Pero pues ahora supongo que tendré que hacer eso. Entonces pues bueno amigos, pues ahí están esos 3 huevitos que parece ser son fértiles, parece ser que están bien. Y pues esperemos que muy pronto salgan de ahí unos hermosos gequitos. Pues hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si les gustó pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, lo que gusten. Déjenmelo en el área de comentarios.
Yo leo todos y les contesto a todos. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual forma, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales. Y pues si me hacen ese favor de ir por allá, pues para que vean lo que ando subiendo. Y si algo les gusta, pues me puedan regalar algún like, algún comentario. O incluso también me puedan escribir por allá. Igual allá los leo y les contesto a todos. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.